Bueno, verdaderamente lamentable esta ausencia del presidente Petro en este acto de tanta importancia, un acto de tanta importancia como este, de reconocimiento y perdón a las víctimas de la Unión Patriótica. Por supuesto que cualquier persona es libre de cancelar alguna cita por cuestiones de salud. Sin embargo, en el caso del presidente pasan dos o tres cosas. La primera de ellas, que esto ya es algo recurrente, lo hemos dicho, lo sabe la opinión pública. Esta cancelación de actos permanentemente, dejar a la gente metida, dejarla esperando, solo cancelar a última hora e incluso después de que ya la gente lleva algunas horas esperándolo, como sucedió esta mañana. Y eso se da en un contexto en el que argumenta el presidente que tuvo dolencias de gripa o ha tenido dolencias de gripa, algo que también está sucediendo en la capital de la República, un virus gripal bastante fuerte. Pero dicen los que saben que el día de ayer el presidente, en los actos públicos que tuvo, no parecía tener ningún síntoma de dolencia parecida. De cualquier modo, es lamentable por sus implicaciones políticas y de solidaridad con las víctimas de la Unión Patriótica. Recordemos que la Unión Patriótica fue el partido político que crearon las FARC después de los diálogos de paz con el gobierno de Belisario Betancur hacia mediados de la década de los 80 del siglo pasado. Y eso tiene una gran significación porque era la reinserción o la inserción de un grupo que había estado al margen de la ley y alzado en armas, intentando vivir en la civilidad, intentando hacer política con las reglas del juego, intentando incorporarse al país político y al sistema político más allá de su actividad ilegal que había tenido hasta entonces. El saldo fue fatal, el saldo fue de más de 6.000 víctimas asesinadas de la Unión Patriótica, y de allí que hayan tenido esa situación que los llevó incluso a pedir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que les reconocieran y que el Estado les reconociera el daño que se les hizo. Murieron hasta 2 candidatos presidenciales a falta de uno en esa época, Jaime Pardo Leal por una parte y por otra parte Bernardo Jaramillo Osa. La Corte Interamericana hace un año más o menos, un año y medio, decidió que el Estado colombiano tenía que pedirles perdón y el acto de hoy era parte de ese perdón. Y de esta manera el presidente, con motivos o sin motivos, más gripa o menos gripa, más abrigado o menos abrigado, deja en la Plaza de Bolívar metido a un grupo de personas con unos costos bastante altos, ustedes han visto los costos de los actos, pero sobre todo con un costo simbólico y político muy grande, porque estas víctimas de la Unión Patriótica intentaron el camino que posteriormente iba a seguir el presidente, de pasar de la subversión a pasar al sistema político, y por lo tanto eran precursores o fueron precursores del camino que el mismo presidente ha recorrido para llegar a la jefatura del Estado. Tremendamente lamentable lo que ha sucedido, sobre todo teniendo en cuenta la recurrencia, los antecedentes y la falta de delicadeza con estas personas que están representando este episodio histórico tan doloroso de la vida colombiana.